Edgar Allan Poe nació en Boston, el año de 1809. Transitamos por el bicentenario de su nacimiento, aunque sorprende que, en una sociedad como la nuestra, tan proclive cuando no necesitada de la celebración de la efeméride, el año Poe haya pasado sin pena ni gloria. Bueno, hay lugares en los que nos hemos acordado del escritor estadounidense incluso con antelación, bien que fuese a nuestro pesar. En Galicia, Las alas negras del cuervo, uno de los poemas más conocidos de Poe, arribaron a las costas en forma de chapapote escupido por petroleros naufragados. Corría el año 2002, y el mismo poema de Poe sirvió de clave de unión social ante el drama colectivo. Nunca más, Nevermore, como se sabe, es el verso fetiche que se repite a lo largo del poema. Pero no hemos venido a hablar del nacimiento de Poe, sino de su muerte. Como, sin embargo, según mucha filosofía, el hombre es un ser para la muerte y vivir en el fondo no es sino un aprender a morir, a morirse, y según la clase de vida que hubiésemos llevado nos tocará esperar tal o cual manera de morirnos. Algo habrá que decir acerca de la biografía de Poe. Porque, en este sentido, no hay contradicción alguna entre su vida y su muerte. El misterio circunda ambas. Hijo natural de unos cómicos ambulantes, huérfano a los 2 años, fue adoptado por un rico propietario de Richmond, del cual heredaría el primer apellido, Allan, y poco más. Porque en su juventud se aficiona al juego y al alcohol y, disconforme con el puesto en una ofina que le había buscado su protector, huye a Boston. A partir de entonces la vida de Poe estará caracterizada por una pobreza infinita. Se siente artista, poeta. Se enrola en el ejército y busca un camino en el periodismo. Empieza a escribir cuentos, algunos de los cuales estaban entre los mejores del mundo, según creería Cortázar. No lo negamos. Los relatos de Poe son, en su mayoría, hijos del genio atormentado de su autor y portadores ellos mismos de una vena insondable de desasosiego. La época no estaba madura para entender a Poe. Al menos no en Norteamérica. Baudelaire, otro amigo de la absenta y del opio, en Francia, fue uno de los primeros admiradores, y traductores, del americano. Compartían mucho más que una vida disipada. La concepción del artista, el romanticismo analítico, el genio endemoniado, el simbolismo y las visiones dolorosas a través de la poesía, el spleen o el hastío. Cuando Poe pierde a su esposa, se precipita en las tinieblas de su penar. Enferma, tiene ataques de delirium tremens y alucinaciones sobre la muerte. Pero de súbito se recupera. Se va a casar con una rica dama, a quien promete dejar la bebida. En los últimos meses, en Baltimore, a Poe se lo ve animado, tranquilo, contento. Una tarde, un par de semanas antes de la boda, se ir de casa y no vuelve. Lo encontraron varios días más tarde, a las puertas de una taberna o tirado sobre la calle, con ropas que no le pertenecían, delirando. No olía a alcohol. 4 días después, 7 de octubre de 1849, moría en el hospital al que lo habían llevado. Un misterio rodea su muerte. Había vuelto a beber. Lo habían emborrachado repetidas veces para conseguir su voto en las elecciones, práctica nada inusual en los USA de la época para con los mendigos. Se trataba de un ataque de delirium tremens. Un perro le había transmitido la rabia, como se llegó a decir. O era el cólera. Y no se habría suicidado. Pero no estaba feliz con su nueva situación. Preguntas y más preguntas. Solo una cosa está clara: Edgar Allan Poe, uno de los mejores escritores de suspense y de terror, creador de relatos donde las sombras de lo sobrenatural parecen siempre a punto de abalanzarse sobre el lector para llevárselo a sabe Dios qué mundos, tenía que irse como se fue. Delirando y entre fantasmas. En la ciudad de Richmond, en el estado norteamericano de Virginia, se halla el Museo de Edgar Allan Poe, que alberga la mayor colección de objetos del genial escritor, y según cuentan, el espíritu del propio Poe. El museo fue creado en 1921 en la pequeña casa de Stonehouse, un pequeño edificio de piedra de más de 300 años de antigüedad, en pleno centro del distrito de Socorro. Detrás del museo se erigió un pequeño santuario del autor. También se incluyó un hermoso patio ajardinado,
con una enorme variedad de plantas que el escritor menciona en sus obras. Hoy en día el museo se compone de varios edificios que rodean la antigua casa de piedra con los objetos de Allan Poe. Los turistas pueden ver la cama de niñez de Poe, el mobiliario y las obras de arte de la familia Allan, el escritorio y la silla que utilizaba para sentarse a escribir, etc. Poe no fue en realidad un hombre rico, y apenas tenía posesiones. Algunos de sus objetos, como el espejo de su esposa fallecida, se exhiben en un edificio en el que muchos visitantes han visto merodear una oscura figura por las habitaciones. Quizás el fantasma de Poe quien aún cuida de su colección. Marcia Skeffington, una guía que trabaja en el museo, recuerda un escalofriante encuentro con esta sombra. Después de acompañar a un grupo de turistas al exterior, varios de ellos se acercaron a ella para preguntarle si había fantasmas o algo parecido en la zona. Ella les comentó los rumores que corrían de la sospechosa sombra que solía merodear las habitaciones de la casa y la parte delantera del jardín. En ese momento, esos mismos turistas le mostraron a Marcia las fotos que acababan de realizar durante su visita, en la que se podía ver una sombra inquietante justo detrás de la guía, pero que a simple vista no habían podido ver. El jardín del museo es un lugar especial donde las parejas de novios van a hacerse sus fotos de boda. En muchas de esas fotos han aparecido las misteriosas figuras de dos niños, un chico rubio de unos 5 años, y una niña, también rubia, de 7. Ambos chicos aparecen jugando en la parte posterior del jardín. El personal que trabaja en el museo jamás ha visto nunca a esos niños por los alrededores. Entre el personal que trabaja en el museo se cuenta otra situación en la que aparecen los espíritus de la casa. Justo antes del cierre de la jornada, llegó un gran cargamento para la tienda de regalos del museo. El vendedor abrió las cajas para ver el contenido de la mercancía, y luego las colocó tras el mostrador para desempaquetarlas al día siguiente. Cuando este vendedor llegó a la mañana siguiente, se encontró con toda la mercancía fuera de las cajas y dispuestas en línea frente al mostrador. Las cajas vacías estaban detrás del mostrador, tal como las había dejado el vendedor la noche anterior. El director del museo, Cat Spears, comprobó que el sistema de alarma no había saltado en toda la noche, a pesar de que funcionaba correctamente. La identidad de estos espíritus siguen siendo hoy desconocidas. Algunos creen que los niños que aparecen en las fotografías del patio son los hijos de los primeros inquilinos de la casa de piedra, unos inmigrantes alemanes. Otros quieren apuntar que la sombra triste y oscura que vaga por el museo es la del propio Edgar Allan Poe. Mary Cecilia Rogers, 21 años. Corría el verano del año 1841 cuando se encontró su cuerpo flotando en el río Hudson, New Jersey. Este hallazgo causó inmediatamente un gran revuelo y enseguida se puso en marcha una importante investigación. El primer sospechoso fue su casero, Anderson, en cuya compañía solían verla algunas tardes. Anderson no tenía coartada para aquel día, pero prácticamente fue descartado cuando todas las miradas se posaron en David Payne, prometido de la malograda joven, que confesó que la había visto la misma mañana en que desapareció pero negó ser culpable. Una nueva conmoción saltaría más tarde cuando Payne se suicidó en el mismo lugar donde supuestamente había sido asesinada su novia, dejando antes una nota de autoinculpación. Pero la policía no quedó convencida, a fin de cuentas Payne sí que tenía una buena coartada, así que las investigaciones siguieron su curso. Uno de los fieles lectores de la prensa y seguidores de este misterioso caso era Edgar Allan Poe, de 32 años por aquel entonces. Había escrito ya Los crímenes de la calle Morgue, y creado a su inspector Dupin y, basándose en el crimen de Mary, se puso a escribir. Eso sí, hizo algunos cambios. Mary Rogers sería Mary Rogt, Nueva York lo transformó en París y el río Hudson en el Sena. La obra titulada El misterio de Mary Rogt sirvió a Poe para realizar un análisis riguroso y exhaustivo de todos los datos y pruebas que había del caso. El inspector Dupin demuestra que el asesino es solo uno, se llegó a pensar que era una banda de delincuentes, e incluso señaló a alguien, a un oficial de la Marina al que no se había visto con la protagonista en 3 años, cuando regresara de pasar con él varias semanas. Ahora bien, no llegaba a ponerle nombre, solo decía que era un hombre moreno. Tras la publicación de este relato, comenzó a correr el rumor de que Poe sabía demasiado, que había hilado sospechosamente bien los hilos y que como frecuentaba asiduamente Nueva York, era él quizás el responsable del brutal asesinato. Su reputación no lo ayudaba mucho, pues la vida de este escritor no era fácil,
cuidaba de su esposa enferma de tuberculosis, intentaba superar su alcoholismo y su adicción a las drogas y su economía no iba nada bien. Además, sus personajes eran macabros y se abandonaban a sus bajos instintos, lo cual parecía revelar el lado oscuro del carácter de Poe. Pero todo quedó en meras especulaciones. Llama también la atención que antes de la tercera entrega, se publicó de 3 veces entre noviembre de 1842 y febrero de 1843, Poe modificara ciertos datos adaptándolos aún más a la realidad. 2 años después, y con la intención de sacarlo de nuevo a la luz pero esta vez como libro, hizo aún más cambios. Mary Roth había muerto como consecuencia de un segundo y desastroso aborto realizado también por el oficial Moreno. El primero había sido 3 años atrás. Y eso es lo que terminó creyéndose que le pasó a Mary Rogers, que murió tras una intervención que la dejó mal parada. Este crimen no llegó nunca a ser resuelto. Por su parte, y quizás intentando defenderse, Poe explicó en su día que el propio hombre Moreno había confesado pero que, por respeto a la familia, no quería ahondar en detalles ni revelar todo lo que sabía. Mi vida ha sido capricho, impulso, pasión, anhelo de la soledad, mofa de las cosas de este mundo, un honesto deseo de futuro. Edgar Allan Poe fue el padre del relato detectivesco y de suspenso. Su carrera como escritor, poeta, crítico y periodista ha sido universalmente reconocido y su nombre es uno de los mayores exponentes del romanticismo norteamericano. Edgar Poe nació el 19 de enero de 1809 en la ciudad de Boston y aún siendo un niño quedó huérfano. Un matrimonio acaudalado lo adoptó, aunque nunca oficialmente, y sumó otro apellido a su nombre, el apellido Allan. John Allan era un hombre de negocios de Richmond que, junto a su esposa llevaron a Edgar al Reino Unido, donde comenzó su educación. Edgar vivió con ellos desde 1815 hasta 1820, pero su relación con John era más que conflictiva y hasta acabó desheredándolo. Edgar regresó a Estados Unidos y siguió estudiando en centros privados y en la Universidad de Virginia, hasta que fue expulsado en 1827 debido a su afición al juego y a la bebida. Su padre le había conseguido un empleo, que luego dejó para dirigirse a su ciudad natal, Boston, donde publicó anónimamente su primer libro Tamerlán y otros poemas. Luego se alistó en el ejército, donde estuvo 2 años. Al salir, publicó su segundo libro de poemas y obtuvo un cargo en la Academia Militar de West Point, de la cual fue echado a los pocos meses. Publicó su tercer libro, Poemas, en 1831 y desde entonces se dedicó a escribir relatos y a hacer crítica literaria para algunos periódicos con fines económicos. Esto le dio cierto reconocimiento por su elegancia y mordacidad, y también lo llevó a vivir en diferentes ciudades, como Filadelfia, Nueva York y Baltimore, donde se casó con su prima Virginia Clay en 1835 mientras trabajaba para el Southern Baltimore Messenger. 10 años después llegaría su célebre poema El Cuervo, una de las obras más hermosas del romanticismo, que narra el dolor de un hombre atormentado por un cuervo que simboliza el eterno recuerdo de la pérdida de su amada. Poe era un racionalista que creía en la posibilidad de controlar la creación artística y buscaba el método del artista. Creía en la composición, que es el otro polo de la inspiración. Criticaba el romanticismo pero a su vez él era un romántico. En El Cuervo la idea de belleza está unida a la de la muerte del ser amado y a la melancolía, y para escribir este poema, Edgar consideró minuciosamente cada detalle. Él mismo describió el proceso metódico creativo para escribirlo. Eligió cautelosamente la extensión, pues debía ser leído de una vez para que el lector no pierda la continuidad, el efecto, porque lo que pretendía causar era el elevamiento del alma a través de la belleza, el tono, que debía ser la melancolía o tristeza, el recurso, el estribillo o la monotonía del nevermore, nunca más, unido a Lenore, Leonora, efecto que se pierde en la traducción, el locutor, un ave que pudiera hablar pero que represente la muerte, o sea el cuervo, y finalmente el tema. La muerte, que es el más romántico cuando está aliada a la belleza. El producto final fue un amante que sufre por la pérdida de su amada, algo que él viviría más tarde en carne propia.